Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Disculpen eh, la demora, pero tenía problemas con esta situación de la presentación. No quería iniciar la sesión sino por utilizar la presentación, porque creo que esto nos ayuda un poquito más a ir interpretando los temas que son objeto de exposición y de análisis y de estudio. Eh, Vamos a dar un tiempo que ingresen algunos, porque faltan algunos estudiantes todavía. Vamos a ver con cuántos contamos. Iniciar, ahí están ingresando todavía algunos estudiantes. Vamos a dar tiempo para que ingresen, así no están interrumpiendo por ahí. Les agradezco su comprensión. Buenas tardes. Ya vamos a dar. Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces. Ya creo que ya con la cantidad de estudiantes que hay, ya podemos empezar a trabajar. Hay algunos todavía ahí tocando la puerta. Muy bien. Entonces estábamos viendo el tema de los principios, ya habíamos avanzado en el desarrollo de varios de los principios del derecho notarial. Vamos a estudiar ahora el principio de escritura. El principio de escritura surge desde la época de la civilización romana, los griegos, los egipcios, los babilonios, cuando empiezan a redactar los documentos en, no existía el alfabeto, sino eran escrituras uniformes, eran escrituras totalmente distintas a las que utilizamos en la actualidad, pero ya se quedaba plasmado de alguna u otra manera. Cuando veamos el tema de los documentos, vamos a ver cuál es la forma de materializar, de plasmar el desarrollo de la historia, el desarrollo de la actividad humana en esas épocas y en esas civilizaciones. Pero el principio de escritura tiene su fundamento, surge como fundamento en el artículo 143 de la Constitución Política de la República. En el artículo 143 de la Constitución Política de la República se determina
el idioma oficial. Yo prefiero llamarle así el idioma oficial porque así lo regula la legislación. Y en el artículo 143 de la Constitución Política de la República vamos a encontrar regulado el idioma en que nos expresamos y la forma como debe de consignarse en los documentos. Nosotros le llamamos instrumentos públicos. 143 de la Constitución Política de la República. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, en primer lugar tenemos el idioma en el cual vamos a consignar los actos o contratos en los instrumentos públicos. En la ley del organismo judicial, en el artículo 11, también se regula lo concerniente al idioma. Vamos a encontrar en el artículo 11 de la ley del organismo judicial, que ya lo habíamos leído en una oportunidad, el idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Por eso les decía que para estudiar tenemos que tener un diccionario de la lengua española. Luego en el segundo párrafo se lee: si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se entenderá su acepción usual al país o región de que se trate. Las palabras técnicas, nosotros usamos palabras técnicas, es decir, son palabras propias de nuestra profesión. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, nosotros nos corresponde la ciencia del derecho. El derecho notarial es parte de la ciencia del derecho. En la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezcan expresamente que se ha utilizado en sentido distinto. Aquí donde dice se entenderán en su sentido propio. Por eso tenemos que tener un diccionario jurídico, porque eso nos va a ayudar a poder interpretar, a poder entender lo que regula la legislación. Todavía creo que hay alguien que quiere extra. A ver. Bien, hay alguien también. Bien. Entonces, por eso es muy importante el principio de escritura. Toda la declaración de voluntad, la manifestación del consentimiento debe de quedar plasmado en un documento que se llama instrumento público. Y el notario tiene los conocimientos técnicos, tiene los conocimientos jurídicos y tiene los conocimientos doctrinarios para poder redactar el instrumento público cumpliendo con el principio de escritura. En el artículo 13 del Código de Notariado encontramos otros elementos del principio de escritura. Vamos a ir viendo los elementos del principio de escritura. Tenemos el idioma, en qué idioma vamos a redactar los instrumentos públicos. Ya citamos el artículo 143 de la Constitución Política de la República, citamos el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial, donde se determina cuál es el idioma, se reitera cuál es el idioma oficial, y además de eso, que para su interpretación debemos de utilizar el diccionario de la lengua española o un diccionario técnico, un diccionario jurídico. Pero en el artículo 13 del Código de Notariado vamos a encontrar otros elementos del principio de escritura. Vamos a ver en el artículo 13, numeral 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español. Se reitera el idioma en que se van a redactar. 143 de la Constitución Política de la República, 11 de la Ley del Organismo Judicial, 13, numeral 1 del Código de Notariado. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán. Ahí viene otro elemento. ¿Cómo los vamos a escribir? A máquina. No se refiere si es máquina mecánica, si es máquina eléctrica, si es una máquina con algún procedimiento tecnológico de las de la actualidad. No sé, máquina es máquina. Si vemos en el diccionario de la lengua española que es máquina, ahí vamos a ver, puede ser de cualquiera de ellos. Se escribirán a máquina o a mano.
En la civilización romana habían unos funcionarios que redactaban, también en los egipcios habían funcionarios que redactaban, pero como en ese tiempo no había tecnología, no había máquina, pues era a mano, lo hacían a mano y se les llamaba amanuenses. Por eso nosotros hemos estado diciendo que los trabajos que dejamos, las hojas que vamos a hacer, todo tiene que ser a mano. Todo, que ahorita somos amanuenses, vamos a escribir a mano. Claro, lo pueden usar ustedes, lo pueden para repasar, lo pueden hacer con tecnología, pero ahorita a nosotros nos interesa a mano. De manera legible, ese es otro elemento, de manera legible. ¿Por qué de manera legible? Bueno, en primer lugar, para que se interprete cuál fue la voluntad de las partes, qué fue lo que consignó el notario en el instrumento público. Pero esto de manera legible viene desde la pragmática de Alcalá, en España, es una ley que rige ya elementos del derecho notarial, y en esa época los escribas o los escribanos redactaban de manera ilegible. Y redactaban de manera ilegible y a renglón cerrado la hoja. Y cuando lo veamos, hay una presentación donde aparece esto, pero lo redactaban de manera ilegible y escribían todas las líneas que pudieran tener en la hoja. Entonces, porque ellos cobraban por la asesoría, ellos cobraban por redactar, ellos cobraban por línea y ellos cobraban por interpretar el contenido del documento. Y en la pragmática de Alcalá se reguló, no, ya no más cobros, solo tienen derecho a cobrar los honorarios y tienen que redactarlo de manera legible para que cualquier persona, especialmente el juez en el caso de la interpretación del contrato, pues tenga la posibilidad de leer el contenido tal como la voluntad de las partes. Por eso es de manera legible. Pero hay otros elementos. De manera legible y sin abreviaturas. No podemos consignar abreviaturas en los instrumentos públicos. Entonces vean los elementos que giran alrededor del principio de escritura. ¿Y en qué clase de papel vamos a redactar los instrumentos públicos? Bueno, pues en el artículo 8 del Código de Notariado, artículo 9 del Código de Notariado ya nos da una orientación. El artículo 9 del Código de Notariado regula, en su parte conducente que voy a leer, las escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firma, se redactarán en papel sellado especial para protocolos. Es decir, utilizamos un papel especial que es un impuesto el que pagamos. Artículo 6 de la ley del impuesto, de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Es la ley del timbre fiscal, por acá la tenía. ¿Alguien tiene su ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo? Ahí al alcance, aquí está, ya la encontré. Gracias. Entonces, hágame favor, Stephanie. Artículo 6. Te escuchamos. Artículo Ley del 6. De la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos. Se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Muy bien. Es un impuesto. Porque muchas veces decimos, voy a comprar protocolos. Yo compro un libro, compro una camisa, compro una corbata, porque son. Pero el protocolo no es mío. Entonces lo que pagamos ahí es un impuesto. Eso es lo que pagamos. Es un impuesto que se llama papel sellado especial para protocolo. El valor de cada hoja es de 10 quetzales. Y lo distribuyen, algunos dicen lo venden, hasta la ley creo que regula así, lo distribuyen por lotes. Lo distribuyen por lotes de 50 hojas. Desde 50 por 10 nos va a dar 500 quetzales. Es lo que tenemos que pagar para obtener las hojas de papel sellado especial para protocolo. Claro, por supuesto, este es un lote.
Si queremos tener 2 lotes, o sea, son 1000 quetzales. 3 lotes, 1500, así, múltiplo de 500 quetzales. Bien. Entonces, no sé si Estefan está pidiendo la palabra. No, el licenciado se me quedó arriba. Muy bien, de acuerdo. Entonces, ese es otro elemento del principio de escritura. ¿Qué soporte, qué material, en qué papel lo redactamos en su evento público? Pues los 3 que están en el artículo 9, escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma, y el cuarto que nos falta, la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, se redactan en papel sellado especial para protocolo. Parte del principio de escritura. Se debe de redactar en español, se debe redactar de manera legible, se debe redactar sin abreviaturas. Y eso lo encontramos en el artículo 13, numeral 1 del Código de Notariado. Pero hay otros elementos todavía del principio de escritura. Vamos a encontrar otro elemento en el numeral 4 del artículo 13. En el numeral 4 del artículo 13 del Código de Notariado encontramos otro elemento del principio de escritura. Vamos a ver, André Rivas. ¿Está André? No está André. Ángel Alberto Galvez. Tampoco. Sí, licenciado. Ah, bien. Hágame favor, artículo 13, numeral 4, por favor. Ahorita se va a leer. Muy bien, Código de Notariado. Artículo 13, ¿va? Artículo 13, numeral 4. Ok. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Muy bien, muchas gracias. Ese es otro elemento del principio de escritura. Las cantidades, las fechas, los números, tenemos que consignarlo en letras, ¿sí? Hay quienes tienen el estilo y les gusta consignar entre paréntesis con cifras. Yo cuento esta anécdota en el examen técnico profesional. Me dice el sustentante, es que en las escrituras no podemos consignar números, me dice. Entonces le pregunto yo, ¿cómo consigna el precio? ¿Cómo consigna la fecha? ¿Cómo consigna el interés? ¿Cómo consigna la dirección? Si no puede consignar números. En letras. Ajá, correctamente. No podemos consignar cifras. Es que los números, y tenemos que tener mucha atención en esto, los números se representan de 2 maneras. Se representan de 2 maneras. En letras y en cifras. Nosotros los vamos a consignar, los vamos a expresar en letras, ¿sí? ¿Por qué los vamos a consignar? ¿Por qué no lo consignamos en cifras? Porque las cifras permiten alteración. Y acordémonos que hay un principio que se llama principio de seguridad jurídica, artículo 2 de la Constitución Política de la República. Deberes del Estado. Es un deber del Estado garantizar la seguridad. Pero ese término es muy amplio. Seguridad social ciudadana, seguridad vial, seguridad jurídica. Ese término es muy amplio, la seguridad. Pero a nosotros, los notarios, nos corresponde la seguridad jurídica de los actos o contratos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros los notarios. Y el Estado, por eso es que el Estado, a través de la ley, le da la fe pública al notario, para cumplir con ese requisito de garantizar la seguridad. Pero a nosotros nos toca la seguridad jurídica. Por eso es que tenemos fe pública, porque el Estado debe de cumplir con ese deber. Y entonces no podemos consignar cifras. El 1 le cruzamos la pierna y es 4. Y es 4. Solo le cruzamos la pierna y es 4. El 8 le consignamos un 8 a la inversa, perdón, el 3 le consignamos un 3 a la inversa y ya es 8.
Entonces permite fácil alteración. Y por el principio de seguridad jurídica, en los instrumentos públicos tenemos que consignar las cantidades, el precio, la cantidad en volumen de objetos, las cantidades, las fechas, la fecha del contrato, la fecha de pago, la fecha de entrega de la cosa, la fecha del cumplimiento de la obligación, la fecha en que termina el plazo, las cantidades, las fechas, los números, la dirección del inmueble, dónde está ubicado el lugar donde estamos. En las actas notariales tenemos que consignar el lugar. En las escrituras no. En las escrituras solo consignamos en la ciudad de Guatemala el 16 de febrero del año 2026. Pero en las actas notariales tenemos que consignar en la ciudad de Guatemala el 16 de febrero, en la ciudad de Guatemala, constituido en mi oficina profesional ubicada en el día 16 de febrero del año 2026. Ahí tenemos que consignar números, pero en letras. ¿Por qué? Por el principio de seguridad jurídica, que está en el artículo 2 de la Constitución Política de la República. Ahí dice deberes del Estado. Sí, es deber del Estado, pero para el Estado, para cumplir con ese deber que les determina la Constitución, le confiere la fe pública al notario. Y entonces ya el notario ya es responsable de cumplir con esa enmienda, con ese encargo que el Estado le ha dado a través de la fe pública. Bien, entonces vemos ahí, esa es parte del principio de escritura, pero hay otros elementos todavía en el principio de escritura. Ya leímos el numeral 4. En el principio de escritura, también el numeral 5. Vamos a ver si está Abraham, Dylan. Tiene tres, Abraham, Emanuel, Dylan, Emanuel. ¿Está por ahí Abraham? No está Abraham. Abraham Lincoln ya tiene tiempo que no está, pero Abraham no está. Vamos a ver. Buenas tardes, licenciado, disculpe. No lo escuché. Ahí está. Hágame favor, siempre en el artículo 13, por favor, Abraham. Vamos a leer el numeral 5. Artículo 13. Sí, voy. Voy. Sí. Ahorita voy, licenciado. Voy. ¿Tienes código de alcance? ¿Alguien que tenga su código de alcance? Andrés, Sí, Lick. Bueno, numeral 13, 5, por favor. ¿Qué artículo me dijo? 13, numeral 5. 13, numeral 5, ok. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Muy bien. Esto lo mencionamos en el principio de escritura porque ya nos dijeron que no podemos consignar cifras. Ya nos dijeron que no podemos consignar abreviaturas. Eso es muy importante, ya nos regula la ley. Pero en el numeral 5 nos está permitiendo transcribir, como lo regula el numeral 5, los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. ¿Qué quiere decir textualmente? Pues quiere decir tal como están. ¿Y qué vamos a transcribir? Podemos transcribir actuaciones de carácter administrativo público, de carácter administrativo privado y de carácter judicial. Esas actuaciones se llaman resoluciones. Las resoluciones administrativas públicas, un ejemplo, pues en el Código de Salud
se regula el registro de mausoleos. El registro de mausoleos se refiere a que aquellos negocios, aquellos contratos que recaigan sobre mausoleos de los cementerios públicos, sí, Gire. Buenas tardes, disculpe, solo si podría repetir las clases de actuaciones. Ah, bien, muy bien, ahorita lo voy a repetir, con mucho gusto. Yo les decía que hay actuaciones de carácter administrativo que pueden ser administrativo de derecho público, y ese era el ejemplo que les iba a citar ahorita. Lo voy citando y ejemplificando. En los cementerios públicos, en el departamento de Guatemala, los cementerios públicos, ¿cuáles son? Miren lo que tenemos que conocer. Todos conocemos el cementerio general. Está el cementerio La Verbena, está el cementerio de la Villa de Guadalupe, y está el cementerio de las Tapias, cuatro cementerios públicos que están bajo control del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Cuando se va a regular una compraventa de mausoleo o se va a constituir una garantía sobre un mausoleo o se va a donar un mausoleo, debe de haber una autorización del Ministerio de Salud Pública. Esa autorización es una resolución, es una actuación, es una resolución de carácter administrativo de derecho público, porque es una institución pública, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esa resolución, donde el Ministerio de Salud Pública autoriza la venta, la donación o la constitución de garantía sobre esos bienes que están dentro de los cementerios públicos y que pertenecen a particulares, esa resolución la tenemos que transcribir en la escritura. Y la vamos a transcribir como está, con abreviaturas, con cifras, así la tenemos que transcribir. Pero tenemos que hacer la salvedad. Tengo a la vista la resolución dictada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Departamento de Registro de Mausoleos, con tal fecha, la que literalmente dice, dos puntos, abrimos las comillas y transcribimos textualmente la resolución de carácter administrativo de derecho público. Hay resoluciones de carácter administrativo de derecho privado, los bancos, las financieras, las cooperativas, son de derecho privado. Pero cuando ellos otorgan un préstamo bancario, un préstamo hipotecario, un crédito de distinta naturaleza, la junta directiva de los bancos emite una resolución. En esa resolución se consigna la autorización, el monto a otorgar en calidad de préstamo, la fecha de pago o el plazo para el cumplimiento de la obligación, los intereses, la forma de pago. Todos esos elementos se consignan en esa resolución administrativa de carácter privado, porque es un banco, es una financiera, una cooperativa. Eso se transcribe textualmente. Pero también hay actuaciones y resoluciones de carácter judicial. Ustedes saben cuáles son las resoluciones judiciales. ¿Quién me dice cuáles son las resoluciones judiciales? Participen. Demuéstrenme que no se me están durmiendo. A ver. Vamos a ver, aquí tengo los nombres. Andrés Rivas, creo que lo habíamos llamado porque no estaba. Brian Daniel. Brenda Leticia. ¿No están? Es que ese es el problema. ¿Son las que resuelven los casos o en tribunales? Sí, pero ¿cuáles son esas resoluciones judiciales? Son tres. Los autos auto y sentencia. y las sentencias. Despertaron todos juntos. Los autos, los decretos y las sentencias. Autos, decretos, no secretos, no, decretos. Secretos, no decretos. A ver, se dan cuenta cómo cambia. Miren, eso me va a servir de ejemplo para más adelante. ¿Cómo cambia? Es que a veces
estos aparatos no tienen la tecnología, no tienen el programa para términos jurídicos, entonces hay que adaptarles un programa que conozca los términos jurídicos, pero esas resoluciones que dictan los jueces, resoluciones, autos, decretos y sentencias, pero también hay actuaciones. Es una actuación un reconocimiento judicial, una declaración de testigos, ¿qué podemos decir? Un dictamen de expertos. Esas son actuaciones, porque se hacen constar en actas. Y entonces esas actuaciones o las resoluciones, que son 3, podemos transcribirlas en los instrumentos cuando la ley no lo pida o cuando el notario estime conveniente transcribir esas resoluciones. Vamos a leer un ejemplo. Vamos a ver, Carolina Boror. Sí, licenciado. Hágame favor, ¿tiene su Código Procesal Civil y Mercantil? Sí, aquí lo tengo, licenciado. Háganos favor de leernos el artículo 324 y vamos a ponerle atención. Ahorita, licenciado. 324, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno. 324, escrituración. ¿Ah? Llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe, a costa de éste. En la escritura se transcribirán el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. Oigan, en la escritura se transcribirán el acta de remate. Esa no es resolución, esa es una actuación judicial, el acta de remate. Y el auto que apruebe la liquidación, esa sí es una resolución. Autos, decretos, sentencias, ese grupo. Entonces, en la escritura, por el principio de escritura, vamos a poder transcribir resoluciones de carácter administrativo que pueden ser de derecho público, que pueden ser de derecho privado, resoluciones de carácter judicial, pero también actuaciones judiciales. Por eso el principio de escritura es muy importante y tiene muchos elementos. Seguimos con el artículo, gracias por la lectura. Seguimos por el artículo 13, siguiendo el principio de escritura. Vamos a ver, perdón, nos vamos a ir al artículo 14 del Código de Notariado, otros elementos del principio. Miren cuántos elementos tiene este principio de escritura y que tenemos que observar cuando estamos redactando. Y a veces está nuestro cliente enfrente de nosotros o está esperando ahí que nosotros le presentemos el documento. Tenemos que ir aplicando todos estos conocimientos redactando el instrumento público. Vamos a ver, sí, le escucho. Abraham, le escucho. Disculpe, licenciado, ¿será que yo puedo leer ese artículo? Es que... Está bien. Artículo 14, Código de Notariado, Abraham, por favor. Sí, aquí está. Artículo 14. Serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados, si no se verán al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Hay otros elementos del principio de escritura. Gracias por la lectura, Abraham. Serán nulas las adiciones. ¿Qué es una adición? Esa es una palabra técnica, aplicando el artículo 11 de la Ley de Organismo Judicial en su segundo párrafo. Esa es una palabra. ¿Qué es una adición? Nosotros decimos, bueno, adición es adicionar algo, agregar algo a una cosa, a un objeto. Eso es una adición, así con nuestro conocimiento empírico. Pero tenemos que irnos a un diccionario y buscar qué es una adición en derecho notarial. ¿Qué es una adición? Y eso lo vamos a ver cuando estemos allá en las clases presenciales. Vamos a hacer una hoja de trabajo
donde vamos a redactar y vamos a practicar una adición. Bueno, ahí tenemos la adición, pero también están las entrereglonaduras, ¿no? Entre reglones. Si se dan cuenta, la ley del organismo judicial, que en la mayoría es para los abogados, regula entre líneas. Pero el código de notariado regula entre reglonaduras. Entonces, para los abogados, entre líneas, en sus escritos, en sus demandas, en sus excepciones, van a hacer un entrelineado. El notario, en las escrituras públicas, en las actas notariales, en las auténticas, en las protocolaciones, va a ser entrereglonadura. Los testados. ¿Qué es un testado? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién tiene idea? ¿Qué es un testado? Así con nuestros conocimientos. ¿Qué es un testado? Es otra palabra técnica. Son los testamentos. Una tachadura, licenciado. Una Tachadura. tachadura. Perdón, sí, era lo que se utilizaba a la hora de corregir cuando uno se equivocaba en la escritura de un acta notarial o de protocolo. Ajá, cuando uno se equivoca al consignar una palabra errónea, una palabra equivocada, la parte es errónea y la parte es equivocada, yo me equivoqué. En lugar de poner febrero puse enero, o con lo que comúnmente pasa, en lugar de consignar 2026, consigné 2025. Sí, le escucho, Hazel. Sí, licenciado, estas correcciones, ya sean testados o correcciones nulas, se pueden realizar antes de las firmas. Se pueden salvar, muy bien. Se realizan en el momento y se salvan al final, ya lo vamos a leer, sí, así es, correctamente. Lo vamos a practicar, vamos a hacer una hoja de trabajo el día que nos toque clase presencial. Entonces, los testados, alguien dijo, es una tachadura. Comúnmente, por eso les decía, mire, comúnmente con nuestros conocimientos decimos, es tachar. ¿Y qué es tachar? Pues pasarle varias veces el lapicero. Eso es tachar. Pero técnicamente los notarios, también los abogados, no podemos tachar. Lo que podemos hacer es un testado. No hay que confundir testado con testamento. Me cruzó, perdón. Pero ¿Lo escucho, Fide? no, crucé ahí los nombres, pero sí sé que lo del testamento es cuando uno se trata de corregir el error y pone antes de la firma, omítase entre paréntesis o entre líneas, léase entre líneas las palabras que uno quería escribir. Testado es cuando corregimos un error trazándole una línea delgada, ¿sí? No, que no se lea, así que hay quienes tachan, así que no se lee. No, es una línea delgada. Y vamos a ver el fundamento jurídico. Es una línea delgada porque es una palabra errónea, una palabra equivocada, una palabra incompleta, y entonces la vamos a testar. Ahora, testado es eso. Hay fundamento jurídico. ¿Usted tiene su ley de organismo judicial, Gile? Sí, aquí lo tengo a mano. Leamos el 159, por favor, de la ley de organismo judicial. 159, ¿verdad? Sí, ahí le ponen mucha atención que están siguiendo la lectura. Artículo 159, redacción. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de las leyes. No se harán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Antes de suscribirse, las actuaciones se salvarán los testados y los entrelineados bajo sanción de tenerse como no hechos. Muy bien. Vea la diferencia entre el 14 del Código Notariado y el 159 de la Ley del Organismo Judicial. En el Código de Notariado se mencionan adicionados. En el Código de Notariado se menciona enmendadura de palabra. En el Código de Notariado se menciona testado, igual que en el 159.
En el Código de Notariado se menciona entrereglonadura, a diferencia del 159 de la Ley de Organismo Judicial entre líneas, pero son elementos del principio de escritura. Entonces ahí tenemos varios elementos que forman el principio de escritura. No podemos tachar, no podemos usar corrector, no podemos borrar. Esos son los enemigos del notario. Tachar, usar corrector o borrar. Por eso nosotros pedimos que todo sea con lapicero, todos los trabajos que hacemos a mano con lapicero. El lápiz en derecho notarial no se aconseja, en derecho notarial no se aconseja el lápiz, porque el grafito, que es con lo que se escribe con el lápiz, con el roce de las hojas, se borra. Por eso no usamos lápiz. Entonces hay que usar bolígrafo, lapicero, pluma, que sea con tinta, de manera legible, sin abreviaturas. No podemos consignar cifras. Tenemos que redactar en español. Lo redactamos en papel sellado, especial para protocolo. Hay testados, hay adicionados, hay entrereglonados. Ah, pero nos falta. ¿Alguien tiene su ley del timbre fiscal? Vamos a ver aquí. Carolina Boror, ¿no? Porque ya la habíamos llamado, pero porque no nos había respondido. Pero todavía aquí tenemos. Ahí está. A ver, Regina. A ver, muy bien. Sí, ¿qué artículo? La ley del timbre fiscal. Hágame favor, busque el reglamento. Ahorita voy. ¿Los considerandos no? No, el reglamento. El reglamento de la ley del timbre fiscal. ¿Se recuerda que cuando dimos la lista de leyes pedimos ley del timbre fiscal y su reglamento? Ley del impuesto al valor agregado y su reglamento. Al final está. Ahorita voy. Voy. Aquí está. ¿Sí? ¿Ahora? Artículo 5, por favor. Ok. Dice en el artículo 5, del uso del papel sellado especial para protocolos. Cuando en actos o contratos grabados se haga uso del papel sellado especial para protocolos, lo escrito o impreso en la hoja será 25 líneas por lado o 50 por hoja, pero cuando se excediere de las líneas o de los márgenes, lo escrito o impuesto se tendrá por no puesto, salvo que en el instrumento se hagan los salvados respectivos, de conformidad con lo establecido en el Código de Notariado. Quedan excluidas de esta disposición las anotaciones y o razones que se hagan en los márgenes del papel en los casos expresamente autorizados en razón del ejercicio profesional que el notario deba efectuar. Ahí en ese párrafito, en ese final que usted leyó, salvo, agréguele, y quienes hayan hecho la lectura, quienes tengan su ley, agréguele, ver 36 del Código de Notariado. Ahí hay una razón. Agréguele, ver 36 del Código de Notariado. Ya listo. Bueno, y después ya cuando tenga tiempo lee el 36 y va a ver qué relación tiene. Bueno, entonces, y eso es para todos, por supuesto, ¿verdad? Ahí tenemos, en derecho notarial, en el principio de escritura, está testado, adicionado, entrereglonado. Tres que están en el artículo 14 del Código de Notariado. Pero en el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo encontramos 2 más. Ya tenemos 3. Vamos a encontrar excedido y fuera de margen. Lo que esté fuera de los márgenes se tiene por no puesto. Lo que esté después de la línea 25, reglón 25, tenemos derecho a escribir 25 reglones por hoja. Y van a ver ustedes que las hojas de protocolo tienen las numeraciones de las 25 líneas por cada lado. En total son 50. Pero si yo escribo en el frente de la hoja que tiene del 1 al 25, y si escribo ahí un reglón más, está excedido de las 25 líneas, está excedido. Y tiene una línea de los márgenes, y si se sale las letras, las palabras se salen del margen, está fuera de margen. Eso se tiene por no
impuesto. Si escribimos Guate y se nos sale la palabra mala, Guatemala, solo se va a leer Guate. Y eso puede ser una abreviatura. Y en derecho notarial no podemos consignar abreviaturas. Porque lo que está fuera del margen o excedido de las 25 se tiene por no puesto. Aunque esté ahí materialmente, no lo leemos porque se tiene por no puesto, aplicando ese artículo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Lo podemos salvar? Sí, lo podemos salvar. Al final vamos a consignar fuera de margen y copiamos mala. Léase. Se nos pasó. Hay veces que la impresora se desconfigura y nos imprime una línea más, un renglón más. Eso se tiene por no puesto, no vale. O lo repetimos a la vuelta, o lo salvamos al final. Excedido, 2 puntos, y consignamos el renglón que se excedió. Léase. Esos son los elementos del principio de escritura. ¿Ven cuántos elementos tiene este principio? El idioma, el soporte, no abreviaturas, consignar todo en letras, cómo se salvan los errores, porque esos se llaman salvados. Los salvados. Y al final, como alguien lo manifestó, al final, antes de las firmas, después de las firmas ya no vale. Antes de las firmas, tanto el 159 de la ley del organismo judicial como el 14 del Código de Notariado, el 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal, regulan que deben de salvarse antes de las firmas. Cuando llegamos punto y final, la última letra, la última palabra de la escritura, punto y final. Luego viene adicionado 2 puntos y vamos a copiar qué fue lo que adicionamos, léase. Testado 2 puntos y vamos a copiar lo que le consignamos una línea delgada. ¿Cuántas palabras le consignamos línea delgada? Léanse, omítanse. Entrereglonado, vamos a ver cuántas palabras entrereglonamos. Las copiamos textualmente, léanse. Las enmendaduras de palabra son prohibidas. ¿Qué es una enmendadura de palabra? Es que, vean, eso es estudiar el derecho. Cuando uno se apasiona por el derecho, no lee, estudia. Y para estudiar, pues ustedes ven, está el fundamento jurídico en el 11 de la ley del organismo judicial. Tenemos que tener nuestro diccionario de la lengua española. Tenemos que tener nuestro diccionario jurídico para estudiar. Alguien me dice, mire, pero es que eso lleva mucho tiempo. Sí, claro, eso lleva mucho tiempo. Pero en el futuro, usted va a ver el resultado. Esos es los principios. Bien, entonces ahí vemos el principio de escritura. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación, algo que quieran agregar. El principio de forma ya lo vimos, eso lo vimos en la sesión anterior, en forma presencial, vimos los requisitos que debe de cumplir una escritura pública o los instrumentos públicos. Vamos a hacer una pequeña recopilación. Los requisitos, y aquí aplicamos el derecho notarial puro y el derecho notarial aplicado. Porque entonces vamos a, ¿recuerdan las normas jurídicas del derecho notarial puro, derecho notarial aplicado, normas jurídicas de jurisdicción voluntaria? 3 categorías de normas jurídicas. Y eso es lo que nos va a servir al principio de forma. Porque tanto el derecho notarial puro, el derecho notarial aplicado, como las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria nos dan lineamientos de forma. ¿Cómo redacto un acta notarial de protesta? Bueno, pues nos vamos, derecho notarial puro, nos vamos al 580 del Código de Comercio. ¿Cómo redacto un acta notarial de inventario? Esos son temas del próximo semestre, pero tenemos ahorita que llevar esos conocimientos para que en el próximo semestre que los vamos a aplicar, pues ya sabemos nosotros dónde los vamos a encontrar. ¿Cómo entonces qué requisitos vamos para un acta notarial de inventario?
Pues nos vamos al 558 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es que me contrataron el sábado, estuve autorizando un matrimonio en un departamento fuera de Guatemala. ¿Y qué requisitos voy a cumplir para este matrimonio? 93 del Código Civil. Ustedes ven cómo surgen ahora los edificios. Es que sorprendido, tenía tiempo de no pasar por un lugar y cuando veo, qué cantidad de edificios los que han construido aquí. El régimen de propiedad horizontal. Entonces, el régimen de propiedad horizontal, ¿cómo autorizo yo una escritura de propiedad horizontal? Y nos vamos a buscar en el derecho notarial aplicado. Aquí está. ¿Cómo autorizo yo una escritura de propiedad horizontal? Derecho notarial aplicado. Me voy al Código Civil. 531 del Código Civil. Solo les voy a leer la parte que nos interesa por el momento. Debe constituirse por escritura pública un régimen de propiedad horizontal. Ustedes han dado cuenta cómo están proliferando los edificios ahora en Guatemala. El régimen de propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública. Necesitan un notario. Obligadamente necesitan un notario. No hay otra forma como constituirlo. Que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. La escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes. Miren, requisitos de forma. ¿Cómo vamos a redactar una escritura donde se va a someter un inmueble al régimen de propiedad horizontal? Ustedes son notarios del futuro. Y en el futuro muchos más edificios van a proliferar. Y no solo en Guatemala, en Quetzaltenango también ya hay propiedad horizontal. ¿No? Ya en los departamentos, en Escuintla ya hay propiedad horizontal. Los romanos ya tenían propiedad horizontal, así que no nos sorprendamos nosotros de la actualidad en Guatemala. Pero aquí están los requisitos, 531 del Código Civil. Aquí están los requisitos que debe cumplir la escritura. Entonces ese es el principio de forma. ¿Qué forma le voy a dar yo a la escritura pública? ¿Qué forma le voy a dar a una auténtica de firma? Pues entonces está el artículo 55, literal A. No, es que no es auténtica de firma, es auténtica de copia. Pues sí, el artículo 55, pero literal B. Mire, un acta notarial, ¿qué requisitos le voy a dar? Apliquemos el 61 del Código de Notariado. Ahí están los requisitos que debe contener un acta notarial. Una protocolización. ¿Se acuerdan que hicimos la lista de los 7 instrumentos públicos? Una protocolización de documento. ¿Qué requisitos debo cumplir? Bueno, pues está el 59 del Código, 63 y 64 del Código de Notariado. Ahí está. Voy a transcribir un acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Me voy al 962 del Código Civil. Eso es el principio de forma. Todos esos requisitos, todos esos elementos que el notario tiene que cumplir para redactar, para darle forma al instrumento público. Pero eso ya lo habíamos avanzado ya en alguna oportunidad. Si no hay dudas, comentarios, pasaría al principio de extraneidad. El frío, ¿no? Pasaríamos al principio de extraneidad. El principio de extraneidad viene de la palabra extraño. El principio de extraneidad quiere decir que nosotros como notarios no podemos actuar con parientes. Muchas veces esta a veces causa problemas, porque cuando uno se acaba de graduar llegan los parientes, los amigos pueden llegar, los parientes llegan, a los parientes llegan los suegros, llegan los cuñados, llegan los parientes. Y cuando uno le dice no puedo, se molesta. Sí, pues yo soy su suegro, soy su suegra, yo soy su cuñado. Sí, pero no puedo. Hasta el hermano a veces llega, el hermano y dice, mira, fíjate, voy a comprar mi terreno ahí, no voy a hacer la favor de la escritura. No puedo. Y piensan que uno lo hace porque uno no quiere hacerlo. No lo hacemos porque la ley no lo prohíbe. En el artículo 77 del Código de Notariado están las prohibiciones del notario. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes dentro del grado de ley.
¿Cuáles son los grados de ley? ¿Cuáles son los grados del parentesco? A ver, ¿quién me dice? Eso es derecho civil 1. A ver, alguien que me demuestre que no está dormido. A ver, vamos a ver, Carolina. Carolina, ¿verdad? Sí. No, Claudia, perdón, Claudia. Buenas tardes, licenciado. Segundo por afinidad y cuarto de consanguinidad. Muy bien, muy bien. Entonces usted sabe perfectamente, como usted es jurista, sabe, cuando llegue a alguien que esté dentro de esos grados de parentesco, usted no puede actualizarles. A eso se lleve el principio de extraneidad, que solo podemos actuar con personas que no tienen un grado de parentesco con nosotros, parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad. No podemos. El término extraño no es en el sentido estricto de la palabra, porque puede ser que no es extraño, es mi amigo de la infancia, es mi vecino que lo conozco desde hace años, o estuvo conmigo en la facultad estudiando. Muchas personas que no son extraños, son conocidos, pero no tienen ningún vínculo de parentesco con el notario. A eso se refiere el principio de extraneidad. Y ahí está regulado en el artículo 77, numeral 1 del Código de Notariado. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. ¿Sí? A eso se refiere el principio de extraneidad. Y por último, el principio de inmediación, creo que algo ya habíamos mencionado, las antefirmas. Las antefirmas es parte de la autorización de los instrumentos públicos. ¿Cómo autorizamos los instrumentos públicos? El artículo 29, que ya lo leímos en la clase, artículo 29 regula que el notario autoriza los instrumentos públicos con su firma precedida de las palabras ante mí. Cuando consigna ante mí, quiere decir que se aplicó el principio de inmediación, que estuvo presente el notario con las partes contratantes, con los contrayentes, y les advirtió, les previno, les asesoró, tal como lo regula el 2033 del Código Civil. A ver, Jamie y Alejandra, ¿están? ¿No está Jamie? ¿Alejandra? Bueno, no responde, creo que no está. Marlene Odalis. Sí, licenciado. Buenas tardes. Hágame favor. 2033, Código Civil al alcance. ¿Qué manda? ¿Su Código Civil lo tiene al alcance? ¿Lo tiene? Sí, licenciado. Código Civil. Sí. Hágame favor. Es que el 2033 hasta el final casi. Por eso muchas veces no le ponemos atención a eso. Pero lea el 2033 del Código Civil. Con mucho gusto. 2033. Sí. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Vean la responsabilidad del notario. La responsabilidad del notario. El 24 voy a estar en Quetzaltenango, allá en la facultad del Centro Universitario de Occidente, y una plática de este tema. Es la responsabilidad del notario. Entonces ahí tenemos ese principio de inmediación que se consagra, se consigna en el instrumento público, consignando las palabras ante mí. No puede decir ante el juez, en el caso que le reclamen daños y perjuicios, no puede decir, es que yo no estuve. No puede, porque ahí dice claramente, ante mí, que estuvieron ante mí, declararon ante mí, firmaron ante mí, aceptaron ante mí. Artículo 29, numeral 10, numeral 11 y numeral 12 del Código de Notariado. La aceptación, la ratificación, la firma, que es el consentimiento cuando firman, y el notario es el responsable.
Ah, es que lo hizo mi asistente, o lo hizo mi secretaria. Sí, pero ahí dice ante mí. Y ante mí es usted, es el notario. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de inmediación. Ahí está en el 29, numeral 12, las antefirmas. ¿Cuáles son las antefirmas que utilizamos para autorizar los instrumentos públicos? 1. La firma del notario precedía las palabras ante mí. 2. Cuando el notario es el propio otorgante, la firma precedía las palabras por mí y ante mí. ¿Cuándo el notario es el propio otorgante? Si no puede autorizar actos o contratos a favor suyo, ¿cuándo es el propio otorgante? Cuando actúa por disposición de la ley. Él es el propio otorgante. Cuando actúa por disposición de la ley. Porque la ley le está imponiendo una obligación de autorizar un instrumento público. Ahí es el propio otorgante. Bien. Vamos a ver, creo que todavía tenemos unos minutitos. Creo que tenemos todavía algunos otros principios. Ahí está. Todavía nos faltan principios. Es que los principios son bastantes. Son bastantes los principios del derecho notarial. Y estos son los más importantes. Estos son los más importantes, los que vemos nosotros. Ya vamos por el tercer grupo. El principio de autenticidad. Este principio de autenticidad, pues ya lo leímos nosotros en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba. ¿Cómo le damos autenticidad a esos instrumentos públicos? Aquí vamos a concatenar los principios anteriores. Los vamos a darles autenticidad, por supuesto, con la fe pública. Con la fe pública. Pero no es suficiente con decir, yo tengo fe pública. Es decir, yo tengo esa facultad, yo tengo esa aptitud de darle presunción de veracidad a los actos o contratos. Yo tengo esa aptitud porque el Estado me la dio para cumplir su deber de seguridad jurídica, artículo 2 de la Constitución Política de la República. Entonces le vamos a dar autenticidad, producen fe, hacen plena prueba, son auténticos. Salvo el caso que la persona que hayan interesado tiene el derecho de redarguirlo, de nulidad o de falsedad. Y por eso es muy importante cuántas clases de nulidad hay, ya lo vimos. Eso quedó claro, me imagino yo, en las sesiones presenciales. La nulidad de forma, de requisitos de forma, esenciales, no esenciales, especiales. Si falta uno de esos requisitos, especialmente los esenciales, provoca la nulidad. Y lo leemos en la ley. Vamos a leer en el Código de Notariado, en el artículo 32 del Código de Notariado. Vamos a ver aquí. Ya me pasé aquí. En el artículo 32 del Código de Notariado, la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. Y en el artículo 33, la omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales. ¿Sí? Entonces, ahí están los efectos. Si yo no cumplo, si el notario no cumple con un requisito esencial, da margen a que se plantee la nulidad del instrumento público y como consecuencia aplicar el 2033 del Código Procesal Civil y Mercantil, responsabilidad de daños y perjuicios por ignorancia. Bueno, nosotros no podemos, bueno, nadie puede alegar ignorancia. Creo que es el 5 de la ley del organismo judicial. Nadie puede alegar ignorancia de su uso, práctica o costumbre contrario de la ley. Menos nosotros, que se supone que conocemos el derecho.
Y en el artículo 33, la omisión. Sí, miren, vayan apuntando ahí en su código. En el 32, ¿qué vamos a apuntar? El 31. Ven el 31. En el 33, ¿qué vamos a apuntar? Ven el 29. La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales. Alguien dirá, bueno, 5 quetzales, 50 quetzales los pago. Pero nos queda en el récord. Nos queda en el récord, quedamos mal con nuestro cliente y nos arriesgamos a que nos demanden daños y perjuicios. Nos arriesgamos. Cualquier abogado de los 50,000 que hay, cualquiera, lo contratan y ya, señor, le planteo la abogada, licenciado, al notario, y daños y perjuicios. Entonces hay que tener mucha dedicación, tal como lo regula el 2033 del Código Civil, con esmero y con dedicación. Hay que ejercer el notariado. El notariado no es un acto casual. Porque alguien me dice, mira, me cayó una de mi escritura. Como que dice, de vez en cuando una de mi escritura. Entonces, eso es algo casual. El notariado no es casual. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, vemos ahí, ese es el principio de autenticidad, produce. ¿Qué artículos vimos? Leímos los requisitos, lo concatenamos, leímos el 186. Bueno, no lo leímos, pero ya lo mencioné. Porque no lo leímos porque lo hemos mencionado, ya lo leímos en clase. 186 del Código Procesal Civil. Bien, vamos a dejar los otros principios para el día viernes, porque ahí nos quedamos con la otra sección. Y el día viernes vamos a continuar con los principios, terminamos, ya entraremos a otro punto del programa. Yo espero que ustedes tengan su programa y vayan fiscalizando los temas que vamos. Todos estos principios no están en el programa, ya me recuerdo que ahí solo dice principios del derecho notarial. Y solo estamos viendo los más importantes y los que ubicamos fácilmente en la legislación. Se dan cuenta que casi todos los vamos ubicando en la ley. ¿Dónde están regulados en la ley? Son doctrinarios, están en el elemento científico, en el empaque de las normas jurídicas, pero están regulados en la ley. Entonces no sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. A ver, ¿qué dice? Disculpe, pero es que casi no miro, muy chiquita la letra. ¿Sí? No tenga pena, doctor. Mi nombre es Hasley. Hasley, disculpe, perdón. No hay pena. Una consulta. En cuestiones del artículo 33, hizo mención que se adjudicara otro artículo, pero no muy recuerdo. Solo recuerdo que el 32 se adjunta con el 31, pero el 33 no. Con el 29. Ah, ok, perfecto, gracias. Ahí estudian, por favor, sí, vean. Yo trato de ser más explícito, trato de hablar despacio, trato de fundamentar qué es lo que estoy hablando. Necesito que estudien. ¿Saben por qué? Porque después dicen que yo tengo la culpa. Es que es muy masacre, es muy exigente, es muy duro para calificar. No. Si ustedes ven las notas del semestre pasado, hay quienes llegaron a 90 puntos, 88 puntos en total. ¿Pero por qué? Porque estudiar. A ver quién me pide la palabra. Esther. Te escucho, Esther. Esther, ¿verdad? Sí, así es. Buenas tardes, licenciado. Solo con una pregunta respecto a los instrumentos que llevan numeración cardinal, ahí en el artículo 13, numeral 2. No sé si la escritura de las cifras puede ser en letra mayúscula o minúscula. Muy bien. La numeración cardinal es el número de instrumentos. Si usted ha visto un testimonio de una escritura, si usted ha visto una escritura, va a ver que empieza con un número. La primera escritura del año es la 1. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al 31 de diciembre, que es cuando se cierra el protocolo. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autoriza, que puede ser en enero, puede ser en febrero, o puede ser en cualquier mes del año, pero se cierra el 31 de diciembre. Ahí se cierra. Entonces va a iniciar como un número correlativo, 1. Esa es la numeración cardinal. Y eso es con letras. Y eso es con mayúsculas, porque es es el número de cada uno de los instrumentos. Así es. Con mayúsculas, con letras. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Si no hay otra duda, otro comentario, alguna pregunta, alguna observación,
Yo lo que les digo es que hay que estudiar, hay que leer los artículos. Hasta les digo, apunten ahí qué artículo tiene relación con otro. En el 14 del Código Notariado apunten, ver 5 del reglamento de la ley del timbre. Y en el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre, ver 14 del Código de Notariado. Y todavía ver 159 de la ley del organismo judicial. Es que tenemos que ir concatenando. Y de esa forma, entonces, vamos a ir nosotros aplicando nuestros conocimientos. Bueno, ahí nos están mandando un mensaje de la coordinación. Bien, ya no hay dudas, si no hay comentarios, si no hay preguntas, observaciones. ¿No se durmieron? ¿O sí se durmieron? No, licenciado, muchas gracias. Muy claro. Sí, miren, a mí me gusta lo virtual porque me da la oportunidad de la presentación, para que ustedes vayan viendo ahí fundamentos, vayan viendo y que les llame la atención y que sea atractivo. Por eso me gusta lo virtual. No me gusta porque hay quienes solo ingresan y dejan ahí su perfil y es raro quien abre su cámara y habla, pero por eso no me gusta. Vamos a ver algún libro de apoyo. Sí, claro, en el programa, si ustedes se dan cuenta, al final del programa está la bibliografía, pero tenemos libros de profesores de la universidad, de nuestra facultad, que están con base al programa. Está el libro del doctor Neri Roberto Muñoz, buen libro, Introducción al Derecho Notarial, tiene introducción al derecho notarial, tiene jurisdicción voluntaria, tiene el instrumento público, tiene derecho registral, tiene varios libros, pero ahorita lo que utilizaríamos sería Introducción al Derecho Notarial. Está el libro también de Ricardo Alvarado Sandoval, también ex profesor, y que paz descansen, los dos ya fallecieron, amigos, compañeros de la facultad, de nosotros, y son buenos libros. Ricardo Alvarado Sandoval. Oscar Salas, él no es guatemalteco, pero tiene un libro que se llama Derecho Notarial Comparado de Centroamérica y Panamá, muy buen libro también de Derecho Notarial. Está en el programa, ahí está la bibliografía que pueden utilizar.